La clase, la clase pasada nosotros empezamos lo que es regulación metabólica. Entonces voy a hacer otra vez un replay rápido, ¿verdad? Para poder ponernos al día nuevamente. En este mismo momento, ¿ustedes me escuchan bien? Pregunto si me escuchan bien. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces empezamos repasando lo que ya habíamos visto en la clase pasada, que era regulación hormonal mediado por una proteína que está en la membrana de la célula, que se llama proteína G. La proteína G habíamos visto que está formada por 3 cadenas polipeptídicas, una alfa, otra beta y la otra gamma, que cuando se activa, ¿verdad? En condiciones normales está unido al GDP, pero cuando la hormona se une al receptor, el receptor activa a la proteína G, entonces la proteína G libera el GDP y se une al GTP. Se disocian sus subunidades beta y gamma, y alfa GTP activa una enzima que está en la membrana de las células, una proteína integral de membrana que se llama adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa convierte ATP en AMP cíclico, que constituye el segundo mensajero celular. El AMP cíclico tiene proteínas blanco que se llama proteína quinasa dependiente de AMP cíclico. Esta proteína tiene 4 subunidades, 2 catalíticas y 2 regulatorias. El AMP cíclico se une a la subunidad regulatoria y libera la subunidad catalítica. Y esa subunidad catalítica activa a enzimas del metabolismo por fosforilación. A algunas las activa y a otras las inhibe. Entonces, la hormona se une al receptor, el receptor activa la proteína G, alfa GTP activa adenilato ciclasa, que convierte ATP en AMP cíclico, y AMP cíclico activa proteína quinasas dependiente de AMP cíclico. Esta proteína activa o inhibe a enzimas por fosforilación. Esto era para ver un poquito, acá ya personalizándole a la hormona, que puede ser glucagón y adrenalina, ¿verdad? La enzima activada es la proteína quinasa A, y la proteína quinasa A activa a todas las enzimas del metabolismo de la glucosa que sean capaces de enviar glucosa al torrente sanguíneo. Hay 2 vías metabólicas que envían glucosa al torrente sanguíneo: la glucogenolisis y la gluconeogénesis. Si nosotros nos miramos acá, esta es una vía reversa a la glicólisis. En la glicólisis, la glucosa se convierte en piruvato, y en la gluconeogénesis, el piruvato se convierte en glucosa para que glucosa pueda salir al torrente sanguíneo, porque en este caso la hormona que se envió al torrente sanguíneo es la hormona del ayuno. El glucógeno también puede liberar glucosa. Esa vía metabólica, si seguimos la flechita verde, se llama glucogenolisis. Entonces el glucagón activa la gluconeogénesis y la glucogenolisis. ¿Y cómo activa? Fíjense, fosforilando a las enzimas clave. Esto es un poquito más ya demostrando, ¿verdad?, cómo ocurre la activación. En este caso eran 2 enzimas, que son la glucógeno-sintasa y la glucógeno-fosforilasa. La glucógeno-fosforilasa es la enzima que degrada glucógeno. Cuando, ¿verdad?, la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico le fosforila a esta enzima, ella se activa. Entonces degrada el glucógeno. Sin embargo, cuando la proteína quinasa dependiente de AMP
le cargan fosfato a la glucógeno sintasa, que es la enzima que sintetiza glucógeno, ella se inactiva. Por eso habíamos dicho que activa o inhibe a enzimas por fosforilación. Este era para ver un poquito más la síntesis de AMP cíclico por parte de la adrenalina, porque en el caso de la adrenalina se secreta, ¿verdad? En condiciones de estrés principalmente. Cuando se acuerdan que nos estábamos yendo por la calle y aparecía un perro enorme y teníamos que contraer músculos de forma activa, entonces la adrenalina activaba por un lado, ¿verdad? Adenilato ciclasa y por otro lado activaba también a la fosfolipasa C, que es el siguiente mecanismo de activación. Entonces la adrenalina tiene también la misma capacidad del glucagón de activar a proteínas quinasas dependientes de AMP cíclico. Y ella le puede activar a la proteína quinasa A, que es la que se encarga de producir las fosforilaciones correspondientes. Entonces, estas dos hormonas tienen el mismo mecanismo de activación. Acá se ve que otras hormonas también utilizan este mismo mecanismo y acá se ve cuál es el efecto final de la activación de la proteína G vía adenilato ciclasa. El glucagón y la adrenalina, por ejemplo, en el tejido adiposo, no es que estimulan la liberación de la glucosa al torrente sanguíneo, sino que estimulan la degradación de los triglicéridos para generar energía, ya que no hay glucosa en ese momento en el torrente sanguíneo. El músculo tiene que usar energía siempre, entonces, mientras que el hígado le está mandando glucosa al cerebro, el tejido adiposo le envía grasa al músculo para utilizar como combustible alternativo, mientras que dura el ayuno. El siguiente mecanismo de activación es la regulación hormonal vía fosfolipasa C. Tenemos el mismísimo mecanismo, la hormona se une al receptor, el receptor activa la proteína G, alfa GTP activa a la fosfolipasa C. La fosfolipasa C, fíjense acá una tijerita, hidroliza PIP2. Es un fosfolípido que está en la membrana y genera 2 segundos mensajeros. Diacilglicerol por un lado e inositol trifosfato por otro lado. IP3 tiene receptores en el retículo sarcoplástico. Este receptor es un canal de calcio. Entonces, cuando IP3 se une al receptor, sale calcio. El calcio se une a la troponina C. La troponina C libera el sitio de unión de la quina a la miosina y eso provoca la contracción muscular que es necesaria para salir corriendo como condenado para evitar que el perro nos alcance. ¿Verdad? Entonces, esto es de vuelta exactamente el mismo mecanismo, solo que un poquito más mejorado. Y acá se ve que además de producir la contracción muscular, el calcio se une a una proteína fijadora de calcio que se llama calmodulina. Y calcio-calmodulina también es capaz de activar a la glucógeno fosforilasa para que libere glucosa en el músculo. Esta glucosa va a entrar en la glicólisis y eso le va a permitir al músculo obtener ATP también para la contracción muscular, mientras que espera que el tejido adiposo le envíe grasa para utilizar como combustible. Ese es de vuelta, ¿verdad? Es el mismo mecanismo, solo que son otros dibujitos más, pero es el mismísimo, no hay ninguna diferencia. Solo para tener otros dibujitos, hay veces que un dibujito no te llega, entonces el otro dibujito puede ser que te llegue. Pero es exactamente el mismo. IP3 se une al receptor que está en el retículo sarcoplásmico. Fíjense que está lleno de calcio. El calcio liberado es el que produce la activación de la contracción muscular
y también es capaz de producir la activación de la glucógeno fosforilasa por otro mecanismo mediante la activación de la proteína quinasa C. Esta proteína quinasa es la que le va a activar a la glucógeno fosforilasa. Estas son las respuestas mediadas por IP3. Fíjense que tenemos en el caso de la acetilcolina, que también utiliza el mismo mecanismo, y en el páncreas, por ejemplo, es responsable de la secreción de la insulina. O sea, este mismísimo mecanismo, pero cambiando de célula blanco y cambiando de hormona, produce la secreción de la insulina a nivel pancreático. En el músculo liso gástrico, fíjense, vascular y gástrico, estimula la contracción, igualito al mecanismo que acabamos de ver. Y si las células blancas fueran plaquetas, las plaquetas se unirían entre sí para formar un coágulo. En el caso de que hubiera un vaso lesionado, por ejemplo. Bueno, muy bien. Empezamos este nuevo mecanismo de activación que se llama regulación hormonal vía proteína RAS. La proteína RAS es igual a la proteína G. Es una proteína de membrana, pero tiene la capacidad de autofosforilarse en sus residuos de tirosina. Entonces, la proteína RAS tiene dentro de su estructura residuos de tirosina y ella se autofosforila, ¿sí? Entonces, como es capaz de autofosforilarse, ¿verdad? Entonces ella provoca un mecanismo de activación mediado por tirosinquinasa. Así se llama el mecanismo, tirosinquinasa. Entonces, vamos a ver el mecanismo de activación, que es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque utiliza proteínas adaptadoras. ¿Cómo descubrieron todo este mecanismo de activación mediado por la proteína RAS? Estaban estudiando tumores en ratas y querían saber por qué el tumor tenía un crecimiento tan rápido, ¿sí? Entonces, ¿qué? Descubrieron que la proteína RAS era la responsable de producir la activación de la formación del tumor. Por eso RAS significa sarcómero de rata, ¿sí? Entonces, como ya, fíjense cómo de repente apareció una nueva vía metabólica que dilucidó un montón de cosas importantes. Y la proteína RAS, dentro de un ratito vamos a ver, aquí actúa directo a nivel del ADN, su efecto final. Entonces, esta proteína en el ADN también puede producir replicación del ADN. Y la replicación del ADN puede producir replicación celular. Y la replicación celular exagerada es lo que produce la aparición del tumor. Entonces, esta proteína que está acá es oncogénica. Oncogénica. ¿Sí? En todos los tumores es responsable de la producción excesiva de células que conducen a la aparición del tumor. Bueno, muy bien. ¿Quiénes se unen al receptor que es capaz de activarle a la proteína RAS? Se unen la insulina, ¿verdad? La insulina, yo les di ese material, ¿se acuerdan? Que la insulina era capaz de producir tumores. Pues justamente, ¿por qué es capaz de producir tumores? Porque es capaz de activarle a la proteína RAS que produce replicación celular. Ojo con eso, imagínense que si tenemos una hiperinsulinemia, por ejemplo, tenemos mayor susceptibilidad para desarrollar tumores. Muy bien. Entonces, ¿quién más se unen a ellas? Citocinas, algunas citocinas inflamatorias. ¿Y quién más se une a ellas? Factores estimuladores del crecimiento celular. Entonces, en este caso, la hormona se va a unir al receptor. El receptor se fosforila en sus residuos de tirosina.
tiene 4 residuos de tirosina y cada residuo de tirosina se autofosforila. Entonces, la hormona se une al receptor, el receptor se fosforila en sus residuos de tirosina y activa a proteínas adaptadoras, así se llama, proteínas adaptadoras. La primera proteína se llama IRS, sustrato de los receptores de la insulina. Entonces, por un lado se activa IRS y por otro lado se activa GRB. Todas estas siglas en inglés tienen nombres bastante complicados, así que le vamos a conocer por GRB nada. Entonces, el receptor por un lado activa al IRS y por otro lado activa a GRB. GRB activa a SOS y SOS activa a la proteína RAS, que se autofosforila. La proteína RAS empieza a activar a otras proteínas que se llaman MAP quinasa. ¿Sí? MAP quinasa. Se llaman quinasas activadas por mitógenos. Entonces, empezamos de cero. La hormona se une al receptor, el receptor se fosforila en sus residuos de tirosina, por un lado activa a IRS y por otro lado activa a GRB. GRB activa a SOS, SOS activa a RAS y RAS activa a MAP quinasa. La última MAP quinasa activada, todo esto por fosforilación, se llama ERK, que no aparece en este, pero en el libro menciona ERK. ERK migra al núcleo, se une al ADN, fíjense, se une al ADN en una zona donde activa la transcripción de genes. La transcripción de estos genes se realiza en el ARN mensajero. El ARN mensajero sale del núcleo, se va al ribosoma y el ribosoma fabrica la proteína. Entonces, empezamos de cero. La hormona se une al receptor, el receptor se fosforila en sus residuos de tirosina, el receptor activado activa IRS por un lado y GRB por otro lado. GRB activa SOS, SOS activa RAS y RAS por fosforilación activa MAP quinasa. La última MAP quinasa entra en el núcleo, se une al ADN y activa la transcripción de genes. Estos genes son responsables de la síntesis de las proteínas celulares. Bueno, muy bien. Si la hormona fuera la insulina, miren la cascada de activación, ¿sí? Si la hormona fuera insulina, ¿verdad? Ya sabemos, la hormona se une al receptor, el receptor activa a GRB, GRB activa a SOS, SOS activa a RAS y RAS activa a MAP quinasa. La última MAP quinasa activada se llama ERK, ¿sí? Quinasa activada por elementos extracelulares. Esta sigla significa eso. Entonces, RK migra al núcleo y activa la transcripción de genes responsables de la síntesis de las proteínas. Por otro lado, si la hormona fuera insulina, activa a IRS, sustratos de los receptores de la insulina. IRS activa a una proteína que se llama PI3K, fosfatidil inositol 3 quinasa. PI3K hidroliza PIP2, ¿sí? Igualito que la fosfolipasa C. Hidroliza PIP2 y genera IP3. IP3 activa a la proteína quinasa B. La proteína quinasa B puede activarle a la proteína quinasa C o a la proteína quinasa B. Si activa a la proteína quinasa C,
¿Qué hace esta enzima? La insulina se activa cuando hay cantidad de glucosa fuera en el torrente sanguíneo. Entonces, la activación de la proteína quinasa C hace que los transportadores de la glucosa, que es GLUT4 que se encuentra en el citosol, se fusionen a la membrana y permitan la entrada de la glucosa. Entonces, el primer efecto de la insulina en sus células blanco, que son 3, que es el hígado, el tejido adiposo y el músculo, es que la glucosa ingrese desde el torrente sanguíneo al interior de las células. Por otro lado, la proteína quinasa D también activa a la proteína quinasa B. Esta proteína quinasa B también se llama AKT. AKT, ¿sí? AKT. Y esta proteína quinasa es capaz de activarlo a todas las enzimas que se encargan de utilizar la glucosa dentro del interior de las células. Activa las vías que utiliza e inhibe las vías que genera glucosa o que genera combustible alternativo. Entonces, la proteína quinasa B va a activarle a una enzima que se llama glucógeno sintasa quinasa. Y la glucógeno sintasa quinasa le va a activar a la glucógeno sintasa y la glucosa se va a guardar en forma de glucógeno. Entonces, una partecita de la glucosa va a entrar rápidamente a la glicólisis y la otra parte se va a almacenar en forma de glucógeno. La proteína quinasa B también activa a la proteína DE3B. Esta proteína D3B aumenta los niveles de AMP cíclico y el AMP cíclico es capaz de activar a la proteína quinasa A. La proteína quinasa A inhibe a la enzima que degrada lípidos y activa a la enzima que sintetiza ácidos grasos, porque una parte de la glucosa se utiliza para fabricar ácidos grasos. Entonces, se inhibe la degradación de los lípidos y se activa la síntesis de los lípidos. Por otro lado, fíjense, por otro lado, PKB también es capaz de activarle a la proteína GC1-alfa. Y esta proteína 1C-alfa inhibe la apoptosis celular, o sea, bloquea la muerte de las células. Es una proteína protectora de la muerte celular prematura. Y en último, esta es una línea muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mTOR es una proteína también oncogénica, ¿verdad? Porque cuando hay aparición de tumores, se necesita gran cantidad de proteínas. Entonces, la proteína quinasa B también activa una proteína denominada mTOR, y mTOR tiene receptores en el núcleo, y en el núcleo también activa la síntesis de las proteínas. Entonces, si ustedes se fijaron, la cascada de activación con respecto a la proteína RAS es mucho más complicada que, ¿por qué? Porque su blanco de acción es a todas las vías metabólicas que se encuentran en el interior de las células. Entonces, repetimos, la insulina se une al receptor, el receptor activa GRB, GRB activa a SOS, SOS activa a RAS, RAS activa a MAP quinasa, la última MAP quinasa se llama RK, que migra al núcleo y activa la transcripción de genes responsables de la síntesis de las proteínas. Por otro lado, el receptor activa a IRC,
IRS activa una proteína de membrana que se llama fosfatidilinositol 3 quinasa o PI3K. PI3K hidroliza PIP2 y genera IP3. IP3 activa a proteína quinasa D, que es capaz de activarle a la proteína quinasa C o bien a la proteína quinasa B. La proteína quinasa C envía a los transportadores de la glucosa a la membrana y eso permite el ingreso de la glucosa. La proteína quinasa B activa mTOR, activa PGC, activa PDE y G3K. La activación de mTOR estimula la síntesis de las proteínas. La activación de PGC evita la muerte celular prematura. La activación de la proteína quinasa B activa la síntesis de los ácidos grasos e inhibe la degradación. Y por último, PGCK3 activa la síntesis del glucógeno. Fíjense, estas son las enzimas que son activadas por la proteína RAS. Todas las enzimas que participan en el metabolismo de la glicólisis, de la ruta de las pentosas, de la síntesis de los ácidos grasos, de la síntesis de los triglicéridos y de la gluconeogénesis, ¿verdad? En este caso van a ser activados por este mismo mecanismo de activación. Acá es solamente para ver cuáles son los que activan esta ruta, que son los factores de crecimiento, la insulina, las citocinas y algunas catecolaminas. ¿Cuál es el efecto final? Fíjense, es expresión de genes para sintetizar proteínas, proliferación celular, diferenciación de una célula, reparación de una célula, aumento de la masa muscular o hipertrofia y inhibir o estimular la muerte celular prematura. Entonces, estos son los efectos biológicos más importantes de la activación del mecanismo de la proteína RAS. El siguiente mecanismo de activación, tengo 30 segundos nada más. Entonces, cortamos aquí, volvemos a entrar. Bueno, profe.